Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de presentarnos delante de ti una vez más, Señor. Y sí, Señor, por lo que tú has hecho por cada uno de nosotros en esa cruz, Señor, es que venimos y nos entregamos a ti. Señor, en este momento, Señor, entregamos nuestra mente. Toma control, Señor, de nuestros pensamientos. Señor, entregamos nuestro corazón, Señor. Toma en control, Señor, de todo lo que hay en nuestro corazón, Señor. Que dice tu palabra que de ahí mana la vida. Señor, toma control, Señor, de todo lo que se va a compartir. Gracias, Señor, que podemos todavía abrir tu palabra y no solamente estudiarla, pero aplicarla. Señor, gracias que tú sí eres nuestra paz en medio de la tormenta. Señor, gracias porque tú eres nuestro vaso de agua en el desierto. Señor, gracias que tú eres esa llave, Señor, que abres las puertas de las cárceles. Y Señor, gracias que tú eres nuestro médico, Señor, que nos visita cuando estamos en el hospital. Te pedimos, Señor, por aquellas familias que han perdido un ser querido durante esta semana, Señor. Te pedimos, Señor, que tú le ministres, Señor, de una manera especial, Señor, y te suplicamos, Señor, que la familia pueda levantar su cabeza, sus ojos, sus vidas, Señor, y seguirte a ti, Señor, fielmente. Te pedimos por aquellos, Señor, que esta semana, Señor, tienen corte, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, su abogado. Sé con aquellos, Señor, que tienen citas médicas. Te pedimos, Señor, que tú le des paz, Señor, para los resultados. Y, Señor, sé con nuestra nación cuando vemos, Señor, que otra pandemia se levanta. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos estar enfocados en quien tú eres, Señor. Y, Señor, de verdad, estar seguro, Señor, que si tenemos que partir de este mundo donde vamos a pasar toda una eternidad. Te pedimos perdón por nuestra falta, nuestros pecados, nuestras dudas, nuestros afanes. Que podamos pasar este rato, Señor, en tu presencia, Señor, permitiendo, Señor, dejando que tu palabra nos ministre de una manera especial. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Pueden sentarse. Creo que todos sabemos que dicen que una imagen es más que 1000 palabras. Y eso lo hemos oído desde chiquito, lo oímos en el colegio, lo oímos cada vez que miramos una imagen, un cuadro. Pero creo que todos conocemos esta pintura de un famoso Van Gogh. Y este cuadro que él pintó sí tiene muchas más palabras. Si ustedes se dan cuenta, hay matas, hay hojas, hay estrellas, hay luna, hay planetas, hay una ciudad. Si se dan cuenta, la mayoría de las casitas de la ciudad todas están encendidas. Pero este cuadro, como lo hemos hablado en diferentes ocasiones en el pasado, este cuadro tiene más de 1000 palabras. Este hombre tuvo un mal rato en una iglesia. Y si se dan cuenta, en el centro de esta foto hay una iglesia. Y se dan cuenta que esta iglesia no tiene la luz encendida. Esta es la iglesia. No solamente que no tiene la luz encendida, pero esta iglesia no tiene ni puerta. Y es una realidad que una imagen vale más que 1000 palabras. Esta otra foto también la hemos hablado en otro sentido en el pasado, hace más de 2 años. Esta foto la tiró Kevin Carter en el Sudán en 1994. A los 3 meses de haber tirado esta foto, se ganó la foto del año. Y a la semana de haberse ganado el premio de haber tirado la mejor foto del año, Kevin Carter se suicidó, se quitó la vida. Cuando empezó a hacer recorridos de cómo él tiró la foto y por qué la tiró, después que él hace su presentación, las personas empiezan a hacerle preguntas. ¿Y qué le pasó a la niña? ¿Sobrevivió la niña? Y él dice, yo no sé. Yo solo tiré la foto. Dice, pero no pudo azorar el pájaro. Y él dice, yo no sé, yo más tiré la foto. Dice, pero ¿a qué lejos estaba el campamento de comida que ella estaba tratando de llegar? Y él dice, estaba menos de 50 yardas. Y empezaron a decirle, pero usted no podía haberla cargado, llevarla
hasta ese lugar, dicen, yo no sé, yo solamente tiré la foto. Y sabemos la historia que Kevin Carter se quitó la vida. Así que cuando vemos que la persona dice una imagen vale más que 1000 palabras, eso es una realidad. Pero no queremos hablar sobre estas fotos. Abran su Biblia a Salmos 107. Porque los salmos son conocidos por pintar imágenes. No con pintura, pero los salmos son conocidos por pintar imágenes con palabras. Palabras como vemos en los salmos que habla sobre nuestro creador. Y usted puede estar leyendo y cerrar sus ojos y podemos ver un creador que ha hecho todo lo que tenemos alrededor de nosotros. Los salmos hablan de un padre. Y aquellos que no han tenido un padre o no han tenido un buen ejemplo de padre o un padre ausente, qué lindo que cuando la Biblia habla de un padre podemos descansar y podemos mirar una pintura que habla más de 1000 palabras, reconociendo que Él es nuestro Padre eterno. Sabemos que los salmos dicen que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Y sabemos que ese salmo es una pintura en nuestra vida, en nuestra mente, que es algo bello. Sabemos que los salmos hablan sobre que Él es nuestro abrigo del Altísimo, que Él es mi copa, que Él es mi torre fuerte. Los salmos hablan que Él es mi refugio, que Él es mi fortaleza. Los salmos hablan que Él es mi lámpara a mis pies. Y todo esto son cuadros que nos pinta los salmos. Hoy ahí en Salmo 107 queremos ver 4 imágenes que este salmo nos va a pintar de la fidelidad de Dios. Y es un salmo que es una imagen de agradecimiento del rescate y de la salvación que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Ahora, lo que vamos a ver en estas 4 imágenes es que muestran que la historia de todos es diferente, pero sin embargo la historia de todos es la misma. Y por eso, mientras que estaba leyendo este salmo esta semana, de verdad que resaltó, y lo vamos a verlo de una manera diferente. Lo primero que queremos ver es la imagen de un desierto. Miren lo que dice versículos 4 y 5. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Aquí nos enseña que hay momentos en la vida que se siente que estamos viviendo en un desierto. Ahora, esa es la realidad aún de nosotros hoy en día. Hay personas que en estos momentos, en sus vidas, en su matrimonio, en sus pensamientos, en su caminar, están viviendo en un desierto. Hay momentos que han tomado malas decisiones y lo han dejado en un desierto. Hay veces han escogido malos caminos y lo han dejado en un desierto. Estas son personas que están perdidos en lugares, en los peores lugares. Y hemos visto películas. Estar perdido en un desierto, como dice esos versículos, it's not fun. No es nada de reírse. No hay sombra, no hay tiendas, no hay donde poder saciar su sed, no hay donde esconderse del sol, no hay donde comprar comida. Y esto nos lleva a una sequía impresionante. Y vemos que hay personas que hoy en día están viviendo en esa sequía, en ese desierto. Pero tristemente es un desierto donde las personas han decidido perderse porque están rechazando a aquel que lo puede rescatar. Aquel que solamente le puede ofrecerle agua que brota de vida eterna. Aquel que lo puede rescatar de esa sequía y de ese hambre que tienen en su vida. Dice ese versículo 5 que hambrientos y sedientos. Pero imagínense, una persona que rechaza a Dios está sin esperanza. Una persona que rechaza a Dios y no está buscando de Dios, ¿qué es lo que hacen entonces? Y cuando uno está en el desierto y no busca de Dios, piensa que casarse de nuevo es lo que ellos necesitan. Creen que a lo mejor un viaje más es lo que ellos necesitan. Creen que una vacación más es lo que ellos
necesitan. Piensan que de verdad un carro nuevo es lo que ellos necesitan. Piensan que de verdad más dinero o una casa nueva es lo que ellos necesitan. Pero la realidad de estar en el desierto es que ¿quién piensa que de nosotros que el tomar arena no va a saciar la sed y el hambre que tenemos? Y entonces vemos que mientras que más arena, que mientras que más cosas que pensamos que tomamos en el desierto, pensamos, hasta arena tenemos en la Biblia, pensamos que eso va a saciar nuestra sed. Y cuando vamos a llegar a la realidad que si estamos en el desierto, y lo vamos a ver, nuestra única esperanza está en el Señor. Pero no solamente nos enseña estos versículos una imagen de un desierto, pero también nos pinta una imagen de la prisión. Miren lo que dice el versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro. Ahí hay personas que viven en la cárcel de sus propias prisiones de inmoralidad, prisiones de falta de integridad, prisiones y cárceles de sus propias opiniones que no tienen bases bíblicas. Y por eso vemos que hay personas que viven en el desierto, pero hay personas que viven en la cárcel. Miren el versículo 11, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. En otras palabras, dice, no, pero yo tengo libertad. Y cogieron esa libertad que ofrece Jehová y la han convertido en ¿qué? En libertinaje. Y dice ese versículo, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová. La oyeron, la entendieron, sabían lo que Dios quería de ellos, pero fueron rebeldes. No disciplinamos a nuestros hijos cuando son rebeldes. Y vemos que nosotros cuando somos rebeldes a la palabra de Dios, escuchen iglesia, a nadie nos gusta estas imágenes, pero es una realidad. Caemos en nuestras propias cárceles. Miren lo que dice el versículo 12. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quienes los ayudarse. Perdemos la libertad de tener una consecuencia o una conciencia limpia. Cuando caemos en esta cárcel, perdemos de tener una vida en paz. Cuando caemos en esta cárcel, empezamos a vivir en un mundo de ¿qué? De mentiras. ¿Por qué? Porque de repente en esa cárcel, de acuerdo a lo que dice estos versículos, no empezamos a confiar en nadie. ¿Ustedes han visto películas o han conocido personas que han ido a la cárcel? Dicen, no, pastor, yo estuve en la cárcel por 2 días y no dormí. ¿Por qué? Porque no confiaban en quién. En todos aquellos que estaban alrededor. Y hay otra gente que dice, no, yo tenía que dormir con un ojo abierto. Porque cuando estamos en estas cárceles de hierro, no confiamos en nadie, porque nosotros vivimos en un mundo de mentira, en un mundo que es simplemente excusa y pretexto. Y tristemente vemos hay personas que hoy en día viven en esta cárcel de pornografía, viven en una cárcel de alcohol, viven en una cárcel de drogas, y están en cadenas, y están atados. Y vemos que este salmo no solamente nos dicen aquellos que han sido rebeldes y han caído en el desierto, pero personas que han sido rebeldes a la palabra de Dios y están en cadenas hoy en día, que viven amargados. Y lo vemos cada día, day in and day out, que son personas amargadas. Y vemos sus matrimonios, y vemos su familia, y vemos sus amistades. Y tristemente caen no solamente en esas cárceles, porque hay personas que dicen, pero pastor, esta cárcel a la cual yo he caído es culpa de mi esposa, de mi esposo, porque me dejaron, porque mi familia me ha dado una puñalada. Pero cuidado que dentro de esa cárcel, aún que a lo mejor no ha sido su culpa, cuidado con el odio, cuidado con el resentimiento, cuidado con estar tan bravo con Dios que sus sueños no han sido una realidad, que simplemente hay odio y resentimiento contra todas las personas. Sí que vemos en estos versículos, sí nos pinta una imagen del desierto.
nos pinta una imagen de lo que es una prisión, de una cárcel, pero también nos pinta otra imagen, que es la imagen del hospital. Miren lo que dice versículos 17 y 18. Fueron afligidos los insensatos, a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Una vez más vemos que ahora no solamente existe un desierto, existe una cárcel, pero existe un hospital, y una vez más habla de ¿qué? De la rebelión. Dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Entonces hay personas que dicen, pero ¿dónde está Dios? Dios sigue en el mismo lugar. La pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? ¿Por qué hemos cogido el camino de rebelión? ¿Por qué hemos cogido el camino de conflicto? ¿Por qué hemos cogido el camino del odio, del resentimiento? ¿Por qué hemos cogido el camino de lo insensato? Lo hemos estado mirando por un año en los proverbios, que dice, cuidado con tu decisión, cuidado con tu lengua, cuidado por los caminos que escoge, cuidado con buscar el dinero solamente, cuidado constantemente. Y ahora vemos que ahora caen en un hospital por decisiones que han tomado. Ahora escuchen, yo entiendo y lo hemos hablado, no toda enfermedad es causa del pecado, pero aquí habla que estos afligidos se han envenenado por sus propios deseos y decisiones. Y vemos que una vez más la nueva pandemia, y sé que han habido ya más de 1 millón de vacunas, pero es porque siguen buscando su propio camino, su propio deseo, su propia manera de vivir. En vez de decir, espérate, esta manera de vivir que yo he escogido es un peligro. Esta manera que yo he escogido me va a llevar a la muerte. Y esto es ahora con el monkeypox, pero ustedes saben que todavía el SIDA existe. Y vemos que seguimos con la inmoralidad. Y entonces leemos cuadros de esta manera y decimos, oh, es que Dios ha virado su espalda. Dios nos ha virado la espalda. Dios sigue en el mismo lugar. Somos nosotros que nos hemos apartado de Dios porque hemos sido rebeldes, porque no queremos seguir la palabra de Dios, no hemos querido. Y entonces hoy en día tenemos la cara de decir, oh, todo esto es problema de Dios. ¿Qué si regresamos? Dios nos está diciendo, ¿ustedes quieren un mundo sin Dios? ¿Ustedes quieren hablar de géneros y quieren darle la oportunidad a un niño de 6, de 7 años decidir si quieren ser hembra o varón? ¿Ustedes quieren entrar a tienda y a lo descarado, lo vemos todas las noches, a lo descarado salir a robar cosas? Mientras que más lejos, escuchen mi corazón, mientras que más lejos estemos de Dios, más divorcios van a existir, más matazones van a existir, más desiertos van a existir, más presos van a existir, más enfermedades van a existir. Porque estamos alejándonos de Dios. Cada cuadro que vemos aquí son personas que se han apartado. Pero ¿quieren ver un cuadro más en este Salmo 107? Miren en versículos 23 al 27. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló y hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos y descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Ahí vemos que aquí está hablando de las tormentas. Y eso es una realidad. Todos sabemos que hay tormentas que son inesperadas. Nosotros, acabaditos de casarnos, compramos un barquito de 19 pies. Y si ustedes conocen de un barquito de 19 pies, cuando ahí dice que suben a los cielos y descienden a los abismos, cuando cogíamos una ola, miramos para allá abajo. Y cuando estábamos abajo en la ola, eran paredes de agua. Y sabemos que son momentos bien difíciles cuando vienen estas tormentas. Y son inesperadas. Y son repentinas. Y son fuertes. Y sabemos que a veces vienen tormentas a nuestra vida en forma de enfermedades, en forma de pandemia.
¿Quién iba a pensar que nuestra generación iba a estar ahora de pandemia a pandemia? Y viene repentinamente. Todavía nos recordamos de aquel marzo, cuando de repente se desata la pandemia y se acabó el trabajo, y se acabó el dinero, y se acabó la iglesia, y se acabó todas las cosas. Y vienen repentinamente esta pandemia. De repente hay accidentes. De repente hay muerte. Mi familia, personalmente, esta semana perdimos una tía repentinamente. Y son tormentas que vienen a nuestra vida. Y de repente el divorcio viene repentinamente. De repente se levanta el esposo, la esposa, y te dice, ya yo a ti no te quiero más, después de 15, de 20 años de casado. Ahora yo tengo a otra o tengo a otro. Y vemos que hay veces vienen de repente. Pero es interesante porque hay veces, de acuerdo a estos versículos, porque dice el versículo 25, y no se puede perder esto, y no podemos tapar el sol con un dedo. Dice, porque habló y hizo levantar un viento tempestuoso. Hay veces que estas tormentas vienen mientras que hacemos la voluntad del Señor. Hay veces todo está bien y cae una tormenta de enfermedades o en la familia o de muerte. Y sabemos que hay veces el Señor permite tormentas en nuestra vida para captar la atención. ¿Cuántas personas no han llegado a conocer al Señor en el hospital? Ingresado. Porque fue cuando pararon su mundo para poder oír las cosas de Dios. ¿Cuántos testimonios yo he oído en las cárceles que hombres se han parado y han dicho, pastor, yo le doy gracias a Dios que me echaron 40 años de cárcel? Y yo decía, ¿y tú estás agradecido por eso? Porque han dicho, si yo no me hubieran echado 40 años de cárcel, yo jamás hubiera parado mi vida de droga, de locura, de robo, para poder oír la palabra de Dios. Pero escuchen mi corazón esta mañana, no esperen un desierto, no esperen a un hospital, no esperen una cárcel, no esperen una tormenta para poder oír la palabra de Dios. Porque son horribles. Porque a veces el agua no llega hasta nuestras narices. Hay veces que seguimos tomando arena pensando que nos vamos a seguir. Y escuchen, iglesia, yo no puedo sentarme aquí y decir, ay, pero qué lindo el desierto, qué lindo los hospitales, qué lindo la cárcel, qué lindo la tormenta. No, son serias. Porque ahí es donde tenemos que ministrarles a las personas. Ahí hay dolor. Cuando un hijo pierde su vida, cuando un padre, una madre, cuando mueren, cuando se pierde el trabajo, cuando se pierde la salud, claro que hay dolor. Claro que hay recuerdo, claro que hay memoria. Iglesia, la pregunta es, ¿qué hacemos con estas 4 imágenes? ¿Qué hacemos cuando estamos en el desierto? ¿Qué hacemos cuando estamos en las cárceles? ¿Qué hacemos cuando estamos en los hospitales? ¿Qué hacemos cuando estamos en medio de una tormenta? Cuando no podemos ni respirar. Cuando no podemos ni dormir. Cuando no podemos ni comer. Que el mundo que conocíamos nunca va a ser igual. ¿Qué hacemos durante estos momentos? Porque sabemos que durante esos momentos hay veces lo único que podemos gritar en esos momentos es, ay, ayúdame. A usted nunca le ha caído un estante o se ha dado un golpe y lo único que usted ha podido gritar, beba, ayúdame. Eso es lo que hacemos en el medio del desierto. Eso es lo que hacemos cuando estamos en el hospital. Eso es lo que hacemos cuando estamos en la cárcel, cuando estamos en las tormentas. ¿Qué es lo que hacemos? Regresen al versículo 6. Y esto fue lo que me maravilló, estos versículos, porque sí pintan un cuadro de más de 1000 palabras. Porque sí pintan esos cuadros difíciles. Pero miren lo que dice el versículo 6 después que habla del desierto. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Miren el versículo 13. ¿Qué sucede cuando estamos en la cárcel? Luego que clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Miren el versículo 19. ¿Qué hacemos cuando estamos en un hospital? Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Qué hacemos cuando vienen tormentas a nuestra vida? Miren el versículo 29 al 32. Cambia la tempestad
en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Qué lindo que vemos que en cada momento, ya sea en el desierto, en la cárcel, en el hospital, qué lindo que cuando llegan tormentas, si tenemos una responsabilidad, iglesia, sabemos que hay dolor, sabemos que hay momentos difíciles, no la entendemos, no nos gusta, no hay nada malo que decir, Señor, no me gusta por lo que estoy pasando. Pero si en cada momento, dice este salmo, nos pinta un cuadro que sí es del desierto, que sí es de la cárcel, que sí es del hospital, que sí son de tormenta, pero cada cuadro tiene una palabra de esperanza para cada uno de nosotros. Y nos dice que clamen al Señor, clamen a Él, levanten su cabeza. No es simplemente, ay, pero Señor, ¿por qué estoy pasando por un divorcio? ¿Por qué estoy pasando por momentos difíciles? Pero Señor, ¿por qué tuve que dejar mi país? Pero Señor, ¿por qué mi mamá, mi papá, mis hijos han perdido su vida? Dice cada uno de estos versículos que cuando ya no podemos más, cuando ya no sabemos qué hacer, que podemos clamar a Él. Y qué lindo que dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Él nos libra de nuestras aflicciones. Él nos sana ese dolor, nos sana esa herida. No tenemos que vivir en el desierto todavía siguiendo tomando arena pensando que nos va a quitar la sed. Cuando no podemos más, ¿qué hacemos? Clamen a Jehová. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Pero dice, clama a mí, tenemos que seguir clamando y clamando y clamando. Clame, si usted no está pasando por un desierto, oren por aquellos que están pasando por un desierto. Si ustedes no están pasando por una cárcel, por un hospital, por una tormenta, tenemos que estar orando constantemente por aquellas familias. Por eso cuando miramos el televisor, no cambien el canal. Siéntense ahí y oren por lo que vemos diariamente en nuestro estado, en la ciudad de Atlanta. Estén orando constantemente. Y si están pasando por esos momentos difíciles, dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que nuestros ojos nunca han visto. Qué lindo que esa es la esperanza que el Señor nos da. Cuando no podemos más, ¿qué hace el Señor entonces? Porque sí, un desierto es una realidad. Porque sí, una cárcel es una realidad. Un hospital es una realidad. Sí, una tormenta es una realidad. Y clamar a Dios es una realidad. Pero ahora la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué hace el Señor? Simplemente sale caminando y dice, gracias Julio por clamar. Gracias Elisa por clamar. ¿Qué hace el Señor? Miren el versículo del 7 al 9. De ese mismo Salmo 107. Lo dirigió por el camino derecho para que viniese a la ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Eso es lo que hace Dios por cada uno de nosotros. Él sacia nuestra sed. Él tranquiliza nuestra alma. Así que si estamos pasando por un desierto en su matrimonio, en su hogar, en su familia, en su finanza, en su salud, clamen a Él. Y Él va a traer paz a nuestra vida. ¿Quieren ver lo que Él hace cuando clamamos a Él y estamos en la cárcel por desobediencia, por rebeldía? Miren lo que dice el versículo 14 al 16. Lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Escuchen, ese es el Dios en el cual nosotros adoramos. Ese es el Dios que nosotros buscamos diariamente. Ese es el Dios que abre y que rompe esas cadenas y esas cárceles. Él quiere darnos a nosotros libertad. Él quiere que nosotros podamos vivir en esa paz, en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, en nuestro diario vivir. Él quiere de verdad poder entender que eso no nos va a quitar la sed.
que Él es de verdad el Dios que nos rescata de los desiertos, es el Dios que nos saca de la cárcel. Pero miren versículo del 20 al 22, ¿qué hace Él cuando clamamos a Él? Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Es increíble que nos saca del hospital, nos saca de esa tristeza, nos saca de las depresiones. Y si es imbalance químico, sigan tomando su medicina. Pero la mayoría de las depresiones es por las decisiones y los caminos que hemos escogido. Permitan que de verdad el Señor, como dice ahí esos versículos, envió su palabra y los sanó. No vivan en el pasado. No vivan, ay, pero es que yo hice esto. Tenemos que reconocer si estamos en el desierto. Pero cada vez que alguien le pregunta, oye Luis, ¿cómo tú andas? Oh, yo estoy en victoria. No, estás atorado con la arena. Elvia, ¿cómo estás? Ay, pasó, yo estoy en victoria. Tenemos que reconocer si estamos en el desierto, si estamos en la cárcel, si estamos en el hospital, si estamos en tormenta. Tenemos que reconocer si estamos caminando con el Señor. No es simplemente decir, ay, porque yo voy a estar en toda eternidad. ¿Por qué vas a estar en toda eternidad con el Señor? Porque el Señor bien claro dice que por tus frutos te conoceréis. Nuestra vida está dando testimonio si de verdad estamos caminando con el Señor o si no estamos caminando con el Señor. Y qué lindo que dice que envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Ese es el Dios que nosotros creemos. ¿Qué hace el Señor cuando clamamos a Él? Miren lo que hace cuando clamamos a Él y estamos en tormenta. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. ¡Wow! Y dice que empezamos a alabar al Dios de la misericordia. Iglesia, ¿quieren saber qué podemos hacer cuando ya no podemos más? ¿Quieren de verdad saber cuando ya no podemos más y estamos en el desierto del dolor de haber perdido un ser querido? ¿Quieren saber qué podemos hacer cuando ya no podemos más y estamos en la cárcel por decisiones y caminos que hemos escogido? En un hospital, en una tempestad. Miren los primeros 3 versículos de Salmo 7. Alabar a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo y los han congregado de la tierra, del oriente y del occidente, del norte y del sur. ¿Ustedes quieren saber por qué estamos aquí en esta mañana? Porque dice alabar a Jehová, porque Él es bueno. Escuchen, iglesia, si están en el desierto, clamen a Él. Y Él lo va a sacar del desierto. Si ustedes están en la cárcel de sus decisiones, clamen a Él. Él va a romper esas cárceles, dice esos versículos. Pero tenemos que clamar a Él. Si estamos nosotros en un hospital por decisiones y enfermedades que hemos permitido llegar a nuestra vida, clamen a Él. Porque vamos a poder alabar a Jehová, porque dice esos versículos, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Por eso estamos aquí todavía. Y no solamente eso, porque Él quiere que podamos clamar a todo el mundo. Y que podamos ir del oriente y del occidente, del norte y del sur. Dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo. Yo no sé dónde usted está en esta mañana, pero lean este Salmo 107 otra vez en su casa. Ese es el Dios que nosotros creemos en medio de una pandemia, en medio de enfermedades, en medio de nuestra rebeldía, en medio de nuestras decisiones, en medio de nuestra necedad. Él es el Dios que está esperando que vimos en cada uno de esos versículos. Clamen a Él.
Él no va a darnos con una silla en la cabeza y decir, yo te lo dije. Dice que Él va a responder a nuestras necesidades. ¿Dónde estamos en esta mañana? ¿O creemos o no creemos? ¿O hay cambio o van a seguir viviendo en sus desiertos? ¿O clamen a Él o van a seguir viviendo en sus cárceles? ¿O lo busquemos a Él o van a seguir viviendo en sus hospitales? ¿O clamen a Él o las tormentas van a seguir viniendo? Pero qué lindo que nosotros podemos ver ese versículo 1 como pueblo de Dios y dice, alabar a Jehová porque Él es bueno. Iglesia, Dios es bueno. Y esa es la razón que podemos alabarlo a Él. Que hay momentos difíciles, cada uno de ustedes pueden dar testimonio en esa mañana que hay momentos difíciles. Que hay corazones rotos, lo hay. Pero dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Voy a pedir que se pongan de pie y que cierren sus ojos. Señor, te damos gracias que podemos venir delante de ti. Y sí, Señor, hay personas que están en el desierto. Que la rebelión, Señor, contra ti, que han virado sus espaldas, Señor, y están tomando y comiendo arena, Señor. Y no importa cuánto arena, cuántos viajes, cuánto dinero, cuántos cruceros, cuánta casa, cuánto dinero, cuánto carro tengamos. Señor, seguimos con esa sed de ti, Señor. Señor, gracias que si aclamamos a ti, Señor. Señor, gracias que tú dices que tú vas a saciar nuestra sed. Señor, y sí hay muchos, Señor, que están en las cárceles, atrapados, Señor. Señor, están en cadenas, Señor, de sus mentiras, de su odio, de su resentimiento, de sus decisiones. Pero, Señor, gracias que podemos clamar a ti, Señor. Y tú dices que vas a romper esos hierros, Señor, que vas a abrir esas cárceles, Señor. Y, Señor, gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que hay enfermos. Y, Señor, no solamente por enfermedades. Señor, hay enfermos, Señor, de pornografía, de drogas, Señor, de alcohol. Pero, Señor, tú dices que si clamamos a ti, Señor, tú le vas a dar de alta. Señor, que tú lo vas a sanar. Señor, que tú lo vas a sacar, lo vas a coger de la mano y lo vas a sacar del hospital, Señor. Señor, y qué lindo, Señor, que tú aún hay veces permites que vengan tormentas. Y sí, Señor, hemos visto olas, Señor, que casi tocan el cielo. Y sí, Señor, hemos estado en olas, Señor, que tocan el abismo. Pero, Señor, tú eres el capitán de nuestra barca en medio de nuestra tormenta. Y lo has demostrado en el pasado y lo estás demostrando en el presente. Y, Señor, clamamos a ti, Señor, que tú nos enseñes cosas que nuestros ojos nunca han visto. Señor, ayúdanos a seguir clamando a ti. Ayúdanos, Señor, a seguir pudiendo mirar la mano tuya, Señor. Y, Señor, qué lindo, Señor, que ese salmo comienza pintando el cuadro de quien tú eres. Alabar a Jehová porque Él es bueno. Y, Señor, tú eres bueno. Y, Señor, para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Señor, que en medio de lo que se está viviendo podamos clamarlo a todos lugares. Y cuando la gente en las tiendas nos digan, pero mira estos tiempos, que podamos ser honestos con ellos, mientras que más nos alejamos de un Dios viviente, más cosas feas vamos a ver. Pero te damos gracias, Señor, que tú eres un Dios de misericordia. Que si vamos a ti, Señor, tú nos rescatas. Señor, ayúdanos a regresar, a clamar a ti. Perdónanos, Señor, que cuando a propósito andamos por el desierto. Señor, perdónanos que con a propósito, Señor, hemos abierto las puertas de las cárceles y nos hemos trancado. Nos hemos ingresado en el hospital. Y, Señor, cuando nos han dicho que no salgas con el barco porque hay una tormenta, hemos salido en el barco. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones en este día. Y a ti te daremos la honra y la gloria que tú solo te mereces. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén.